Sabe, hace algún tiempo tuvimos una visita. Matt Morgan vino desde Estados Unidos y por una razón laboral y de alguna manera se pudo contactar con la iglesia, estuvo viniendo, estuvo asistiendo a las reuniones, lo pudimos conocer y hace unos meses vino él con toda su familia por razones de trabajo. Ahora ya le quedan solo algunos días en nuestro país y se vuelven para Norteamérica. Y hemos podido compartir con él y su familia. En lo personal he podido compartir con él, también como familia y también algunos de nosotros, miembros de la casa, hemos podido pasar tiempo juntos y realmente queríamos aprovechar la oportunidad para que él compartiera una palabra, ¿sí? Y que pudiéramos recibir de parte de Dios la palabra que estuviera en el corazón de Matt. Así que damos gracias a Matt, a Amy, su familia. Les damos un aplauso. Lo voy a llamar a Matt que venga. Adelante. Gracias, Vani, que nos va a traducir. No quiere pasar su esposa, pero venga, pase, vamos a orar por ustedes. Ahí está. Tienen 3 hijos. Hermosos. Ahí está. Muy bien. ¿Saben qué hermoso es ser familia de la fe, no? Dámelo un segundito, hijo. Dámelo. Ahí está. Después uno lo reta de que no son proactivos. Bueno, ahí está. Lo necesitan para la foto. Ahí está. Ahora me van a retar a mí. No le traduzcas eso, Vani. Pero es hermoso que lo que dice la palabra acerca de que somos familia lo podemos disfrutar porque tenemos hermanos de Venezuela que han venido y podemos compartir con ellos y realmente como si fuera que de años nos conocemos y estar cerca y acompañarnos. Y bueno, hoy nos toca compartir este tiempo con ellos y creemos realmente que va a ser una bendición para la iglesia. Así que vamos a orar, ¿sí? Por él, por su familia y para que la palabra realmente haga un efecto en el corazón de cada uno. Gracias, Matt. Señor, gracias por la vida de Matt, de Amy, gracias por sus hijos. Señor, queremos bendecirlos en esta mañana y darte gracias porque en todo el mundo vos tenés a tus hijos y donde sea que nos reunamos tenemos algo tan hermoso en común, lo más importante en común. Y es que vos sos nuestro Padre, que vos sos nuestro Salvador y que Cristo es nuestro Señor. Por eso te damos gracias por la vida de esta familia y te pedimos que uses ahora a Matt para hablar al corazón de cada uno de nosotros. Señor, que sea más que la predicación de una visita, que sea tu palabra viva en el corazón de cada uno de nosotros. Los que estamos escuchando acá, los que están escuchando por internet, que tu palabra haga un efecto en cada corazón. Te damos gracias, Señor, una vez más y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Well, it truly is a joy and a privilege to be standing before you this morning. Es un gozo y un privilegio poder estar con ustedes esta mañana. And if I were to have thought back 2 years ago, I never in my wildest dreams would have imagined standing before you this morning. Y si yo me hubiera imaginado 2 años atrás que hoy hubiera estado parado acá al frente de ustedes compartiendo, no hubiera sido ni en uno de mis sueños más locos. As we've sung about this morning, we serve an amazing and awesome God. Y nosotros esta mañana servimos a un Dios increíble y todopoderoso. And before we open the word together this morning, I just want to share briefly the story of his work to bring me here. Y antes de abrir la palabra juntos, quiero compartirles cómo Él me trajo acá. It was just about a year ago that I came to Argentina for the very first time. Aproximadamente un año atrás vine a Argentina por la primera vez. And I received such a rich welcome from our friends, my coworker Juan, and was enjoying work very much. Y recibí una muy cálida bienvenida de mi colega Juan y de toda su familia en el trabajo. And as the weekend came, I sat and I got on my phone, and of course Google solves all problems. Y llegó el fin de semana, entonces agarré mi teléfono y como Google soluciona todos los problemas. So I was looking for a church where I could worship. Y entonces estaba buscando una iglesia en la que pudiera venir a adorar.
And the Lord led me to this church. y el Señor me guió a esta iglesia. But see, here's how weak I am. Y es como tan débil yo soy. After enjoying perhaps the best disco I've ever enjoyed in terms of the meat, Después de haber disfrutado como la mejor noche y como con una carne poderosa de la palabra, I laid in bed Sunday morning thinking, do I really want to walk to church this morning? y después de ese asado del sábado de la noche, estaba el domingo de la mañana en la cama pensando, ay, ¿realmente me quiero levantar esta mañana para ir a la iglesia? After all, I don't speak a word of Spanish. Y después pensé, pero no hablo una sola palabra de español. And a year later, I only speak 5. Y después de un año solamente hablo 5. But God in His Spirit had bigger plans. Pero Dios en su espíritu tenía planes mucho más grandes. And He woke me up that morning, Y me despertó esa mañana. and I set out on foot Y me levanté y empecé a caminar to find this church. para encontrar esta iglesia. And immediately as I walked into the doors, Y apenas crucé la puerta, I was greeted by Max, me saludó Max. and I could sense the Lord's love and warmth immediately. Y inmediatamente sentí el amor y la calidez de Dios a través de los que me saludaron. And throughout the course of that morning Y a través del curso de esa mañana and the days that followed, y los días que siguieron, I could see that God was in this place. yo sabía que Dios estaba en este lugar. It was a picture for me of what Revelation 5 describes, Era como una foto de lo que Apocalipsis 5 dice, where people from every nation, tribe, and tongue donde gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, are gathered in worship of one man, se juntan a adorar como un solo hombre, the Lamb who is worthy, el Cordero que es digno, Jesus Christ. Jesucristo. And so God in His kindness gave me just a glimpse of what our eternity will be. Y Dios en su bondad me dio como un vislumbre de lo que le va a ser la eternidad. And through the kindness of God, I've had the chance to return with my family. Y por la bondad de Dios tuve la oportunidad de volver junto con mi familia. And for these 4 months, we have experienced the love and kindness of God through you yet again. Y en estos 4 meses hemos experimentado el amor, la gracia y el cariño de todos ustedes. And so I look and I weep over the kindness of God to us. Y yo miro y se me caen las lágrimas de emoción de ver la bondad y el amor de Dios, To worship the Lord Jesus together. de poder adorar al Señor Jesucristo juntos. This morning, as we open God's Word together, Esta mañana, mientras abrimos la palabra de Dios juntos, I would like to ask you to stand as we read the passage we'll look at this morning. quiero pedirles que se pongan de pie para que todos juntos leamos la palabra de Dios. And if you have your Bibles or an electronic device, turn to the book of 1 Y Thessalonians. si tienen sus Biblias en papel o electrónicamente en sus celulares, And we're going to read chapter 1. vamos a leer el primer capítulo de Primera Tesalonicenses. Let's read it together. Vamos a leerlo todos juntos. Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes bien saben que, cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor,
con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes, como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Thank you. You may be seated. Muchas gracias, pueden tomar asiento. And this morning, let's focus our hearts on God's word, for it's not my words that matter, but His. Y enfoquémonos esta mañana en la palabra de Dios, porque es su palabra la que vale, no mis palabras. Let's pray together. Oremos juntos. Gracious Father, Padre lleno de gracia, what we know not, teach us, lo que nosotros no sabemos, enséñanos, and what we are not, make us, y lo que no somos, haznos eso, that we might give glory to your Son, Jesus Christ. para que podamos dar gloria a tu Hijo Jesucristo. Help us this morning. Ayúdanos esta mañana, I ask in Jesus' precious name. te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. Everyone will spend eternity in one of two destinations, heaven or hell. Cada uno de nosotros va a pasar toda la eternidad en uno de estos dos destinos, o en el cielo o en el infierno. One destiny will forever enjoy the unhindered presence and beauty of the triune God. Uno de estos destinos, el cielo, va a disfrutar para siempre la belleza, la bondad y el amor de Dios sin ningún obstáculo. The other destiny will experience endless torment in the agony of the lake of fire, forever separated from the beauty and goodness of God. Pero el otro destino, para siempre, va a experimentar el tormento y el dolor separado eternamente de la bondad y el amor de Dios en el lago de fuego. So on the one hand, it's true that all roads lead to an everlasting end. De cierta forma es cierto que todos los caminos llevan a un camino sin fin. But on the other hand, the quality of those two ultimate ends is infinitely opposite. Pero en realidad, el camino que lleva a estos dos lugares, los destinos son completamente opuestos. So when Jesus speaks of the offer of eternal life in the gospel, it's a gift involving the quality of our lives now and forever, not simply an extended warranty in terms of time. Pero cuando Jesús habla de su oferta, su regalo de la vida eterna en el Evangelio, no se trata de la cantidad de vida, sino de la calidad de vida para siempre con Él. So let's consider a little bit more of these two ultimate stations, heaven and hell. Consideremos estos últimos dos destinos, el cielo y el infierno. Do you realize that the slogan, both in heaven and hell, is the same? ¿Ustedes se dan cuenta que el eslogan de tanto el cielo como el infierno es exactamente el mismo? I don't deserve this. Yo no merezco esto. For those in hell, this expression is a mockery of God's holiness and a bold declaration that my inherent goodness never deserves this. Para los que van al infierno, esto es como una burla a la santidad de Dios que dicen, mi bondad, yo soy bueno inherentemente y no merezco este trato tan malo. Meanwhile, those in heaven, they recognize that our sin is a just offense to a holy God and that we rightly deserve His just wrath for our sin. Y los que van al cielo se van a dar cuenta que realmente el pago del pecado es la muerte y la separación con Dios y que es el castigo justo de un Dios santo. And yet in God's great love, He gave a sacrifice in our place. Pero el amor tan grande de Dios que dio un sacrificio en nuestro lugar. One who would exhaust that punishment that we rightly deserved. Uno que va a acabar con ese castigo que nosotros nos merecíamos realmente. So again, our heart cries, I don't deserve this. Y
Y es ahí donde nuestro corazón dice, yo no merezco esto. But how does this heart reality of heaven and hell, reflected in the cry, I don't deserve this, show itself in our lives here in Rio Cuarto? Pero cómo esta realidad del cielo y del infierno, que ninguno de los dos decimos, yo no merezco esto, cómo esto se ve en nuestra vida todos los días acá en Río Cuarto. You see, for each and every one of us, moment by moment, there's an invisible battle taking place. Para todos nosotros, momento a momento, día a día, hay una batalla que toma lugar todos los días de nuestra vida. How do we interpret the circumstances and events of our lives? ¿Cómo interpretamos las circunstancias y los eventos en nuestra vida? Is our focus and assessment rooted in the expansion of God's kingdom or our kingdom? Nosotros nos enfocamos y pensamos en las experiencias que nos pasan enfocados en el reino y en la expansión del reino de Dios o en la expansión de nuestro propio reino, nuestra propia vida. I can still vividly remember the time when I first became painfully aware of this conflict. Yo me acuerdo vívidamente cuando fue la primera vez que experimenté este dolor, este conflicto, esta batalla dentro mío. Amy and I had only one child at the time, and we decided to leave a promising career at Caterpillar and move 1,400 kilometers away from our friends and family. Yo y mi esposa Amy teníamos solamente un bebé en ese momento y decidimos dejar mi trabajo, que era muy prometedor como ingeniero en la firma Caterpillar, para irnos como 1,400 kilómetros al sur a la ciudad de Dallas para estudiar la palabra de Dios. God had changed our hearts, and we wanted to pursue understanding His Word, the Bible, through further training. Dios había tocado y cambiado nuestro corazón y nos había llamado a estudiar su palabra para así poder ayudar a otros. So in order to provide for our family, I took a job loading delivery trucks. Pero para poder proveer para mi familia, yo tomé un trabajo cargando camiones de mudanza So from 3 in the morning till 7 in the morning, desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana. I would walk about 10 kilometers, Yo tenía que caminar durante mi turno unos Careful. 10 kilómetros, carefully loading and placing packages in 3 trucks. cuidadosamente cargando paquetes en los camiones. Now bear in mind, this was Dallas, Texas. Pero recuerden que esto es la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en Estados Unidos. So at night, it would be 20 C. A la noche eran como 20 y pico de grados Celsius And in the day, 40 C. y durante el día eran como 40 grados centígrados. No air conditioning, Sin aire acondicionado, much sweating. sudábamos. And so as I sat there working hard, I began to feel a tension in my heart. Y cuando estaba trabajando tan duro empecé a sentir una tensión en mi corazón. And with each package, that tension got tighter. Y con cada paquete, cada caja que me pesaba, mi corazón se ponía aún más tenso. And then the supervisor came by, Y después venía el supervisor. and he began to yell and swear and treat us in a horrible manner. Y él venía, nos gritaba, nos insultaba y nos trataba de una forma espantosa. And so the strings in my heart snapped. Y las cuerdas de mi corazón se quebraron. And not out loud, but in the quietness of my heart, I shouted those 4 words. No lo grité fuerte, pero en mi corazón gritaba esas 4 palabras. I don't deserve this. Yo no me merezco esto. In that moment, my kingdom had been demolished, and my heart responded in pride. En ese momento mi reino se había caído y mi corazón respondió con mucho orgullo. I needed salvation. Yo ahí necesitaba de salvación. How about you? ¿Y ustedes? Have you ever been in a situation like that? ¿Alguna vez han estado en una situación parecida? How do you respond when your family experiences deep conflict that hurts you? ¿Cómo respondes cuando en tu familia hay conflictos y hay personas que te hieren en lo más profundo del corazón? When you long for change, but it never seems to come? Cuando anhelas cambio, pero parece que nunca va a llegar. When we long to be a faithful husband or wife, a faithful father or mother, but we fail so easily? Cuando anhelamos ser un padre o una madre fiel, o un esposo o una esposa fiel y fallamos tan fácilmente. Or when you're weary from serving and giving yourself to help others, only to receive criticism and slander? Y cuando estás exhausto de entregarte y de servir a otros solo para recibir la crítica y la difamación de las otras personas. In each of these moments and countless others, we need salvation.
En estos y en muchos otros momentos necesitamos salvación. There's no detail in your life right now that doesn't connect to salvation. No hay ningún detalle en tu vida en este momento que no esté conectado a la salvación. ¿Crees eso? For several weeks, we've been talking about salvation and how it's more than just a word. Durante varias semanas hemos estado hablando de salvación y que es mucho más que una palabra. It addresses our need for shelter from the just wrath of a holy God in dealing with sin. Porque resalta nuestra necesidad de ser salvados de la ira justa de Dios por nuestro pecado. That's propitiation. Eso es la propiciación. It deals with our need for God's Spirit to indwell our hearts and transform us from the inside out. Y nos resalta la necesidad que tenemos que el Espíritu Santo de Dios more adentro nuestro y que desde adentro hacia afuera nos transforme y nos cambie. Eso se llama regeneración. That's regeneration. Eso es regeneración. And we've seen how it rescues us from our slavery to sin and the payment of a debt we could never repay to set us free and restore our inheritance. Y vemos cómo resalta nuestra necesidad de ser rescatados y que la deuda que nosotros tenemos por el pecado sea pagada, porque no hay forma que nosotros podemos pagarla. That's redemption. Eso es redención. And it provides the security and identity we need as God's Spirit makes us a permanent part of an unbreakable family. Y esto es lo que nos hace parte inamovible de la familia de Dios, porque nos adoptó como sus hijos. That's adoption. Eso es adopción. But this morning, my concern Pero esta mañana lo que me preocupa, lo que quiero hablar con ustedes, is that we can embrace these great truths with our minds es que podemos abrazar todas estas verdades con nuestra mente, and yet not experience the joy and fullness that God desires. pero no experimentar el gozo y la vida plena que Dios desea para nosotros. Or even worse, we can believe the lie that it only matters when we die. O aún lo que es peor, podemos creer la mentira de que, no, esto solamente importa para cuando nos muramos. It isn't a word that really addresses the multitude of details and decisions that I face every day. Esto tiene que ver con toda la multitud de decisiones que yo tengo que tomar día a día. So this morning, we need to consider the word repentance. Esta mañana quiero que consideremos la palabra arrepentimiento, so that we might understand the connection of our salvation to the present reality. y podamos entender qué tiene que ver la salvación con nuestra realidad presente. Now, have you ever been traveling down the road on a long trip ¿Alguna vez han estado viajando en un viaje largo, en una autopista? when suddenly that sinking feeling grips you? I forgot something. Y cuando se dan cuenta, ay no, me olvidé algo. For me, maybe it's my passport on the way to the airport, Para mí puede ser mi pasaporte cuando iba de camino al aeropuerto, or something like my wallet. o como mi billetera. And I begin to ask, how will I pay that first toll on Route 36? ¿Y cómo rayos voy a hacer para pagar el primer peaje en la ruta 36? And in the panic, your mind, it does amazing things. Y en el pánico tu mente empieza a hacer cosas increíbles. Maybe I can explain to the guy at the gate that I don't have any pesos. Quizá le pueda explicar al chico del peaje, ay, discúlpame, no tengo ningún peso acá encima. But reality kicks in. Pero la realidad me cae la ficha. I only know 4 words of Spanish. Yo solamente sé 4 palabras de español. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? Then this glorious sign appears. Pero después este glorioso cartel aparece. Retorno. Retorno. I need a retorno. Necesito el retorno. You see, on this journey, En I este lack. viaje, On this journey, I'm lacking something. en este viaje me falta algo. And it takes an about face Y me tiene que ver con la fe, to be restored, to be made whole. para ser restaurado, para ser completo. It's futile to continue the journey in my current state. Es inútil continuar el viaje en el estado presente. There's no alternative. No hay otra alternativa. I need to take the retorno to restore what's lacking. Tengo que tomar el retorno para buscar lo que me falta. This is a picture of repentance. Esta es la foto perfecta de lo que es el arrepentimiento. Our lives are racing in a given direction,
Nuestras vidas es como que vamos en una carrera en cierta dirección. When a circumstance, a relationship, another devaluation, it awakens us. Cuando una circunstancia, una relación, otra devaluación o algo pasa que nos hace dar cuenta. And it awakens us to the brokenness that sin brings to our hearts. Y es como que nos despierta, nos muestra el quebranto que el pecado nos trajo. Rather than possessing complete satisfaction in the person and work of Jesus, we're Yep. placing our confidence and hope in earthly things. Y en vez de buscar la completa satisfacción de nuestra vida en Jesús, buscamos llenarla con cosas materiales de esta vida. So, what do we do in those moments? ¿Qué hacemos en esos momentos? God's gift to us El regalo de Dios para nosotros, to navigate the highway of life with unwavering joy is repentance. para que podamos navegar la autopista de la vida con gozo y plenitud, es el arrepentimiento. God's word teaches us that repentance is this: La palabra de Dios nos enseña que el arrepentimiento es esto. it's God's ongoing awakening to our brokenness, Es que Dios continuamente nos muestra nuestro quebranto, causing us to turn away from sin causando que le demos la espalda al pecado and to seek God's plan and power y que busquemos el plan de Dios y su poder to restore us para restaurarnos and to renew our worship. y para renovar nuestra adoración. Now, at first you might say, but Matt, that happened a long time ago. Pero ustedes me decían, para un cachito, Matt, eso ya lo hice hace mucho tiempo atrás. And maybe others here are saying, what do you mean brokenness? Y quizás otros piensan, pero ¿qué quiere decir con quebranto? My life's going great. I mean, I've got a good family, a great career, I'm successful. Ustedes quizás puedan decir, yo tengo una buena familia, soy exitoso, me va bien en el trabajo, I've got a lot of friends. tengo muchos amigos. Consider what Jesus said with his disciples in Luke 13. Consideremos lo que Jesús dice a sus discípulos en Lucas 13. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro evangelio en este momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo, ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Did you catch the wrong connection that's being made there? ¿Ustedes agarran la conexión errada que hace esta gente acá en el intercambio con Jesús? Really bad things only happen to really bad people. Ellos interpretaban que solo cosas malas les pasan a las personas que son muy malas. Therefore, the only ones who really need repentance are really bad people. Y por ende pensaban que los únicos que necesitaban arrepentimiento eran los que eran verdaderamente malos. And this is a common trap we can fall into. Y esta es una trampa muy común en la que caemos. In our house, we have a common saying: En nuestra casa tenemos un dicho muy común. comparing always makes you triste. La comparación siempre te hace sad. Siempre te pone triste. One of four. Una de 4. Esa es una de las 4 palabras, dice que sé en español. But you see, here is a group of people who saw no need for the returno. Lo que vemos en este pasaje es que hay un grupo de personas que piensan que no tienen necesidad de arrepentirse, Because they look around porque miran alrededor. and say, I'm not as bad as that guy. Ah, no, yo no soy tan malo como ese o aquel. Yet it is to these self-proclaimed good people Pero es a estos que se autoproclaman buenos que Jesús les dice, that Jesus twice repeats the phrase, que Jesús les dice 2 veces, unless you repent. si ustedes no se arrepienten,
you will likewise perish. A menos que ustedes se arrepienten, ustedes van a perecer igualmente. When we're talking about repentance, this is no small issue. Cuando hablamos de arrepentimiento, esto no es un pequeño detalle. Jesus is telling us that whether life is going well, Jesús nos dice que aunque la vida parezca que va bien, or if life is really hard as a result of our choices, o si la vida te va mal en resultado de tus malas decisiones, for both, without repentance, the consequences are severe. ya sea para uno o para el otro, para ambos, la consecuencia es la misma si no hay arrepentimiento. Friends, we cannot think about salvation and receiving God's gift of eternal life without a life marked by repentance. Amigos, no podemos pensar en una vida eterna sin una vida marcada por el arrepentimiento. So let's go back to the definition of repentance. Volvamos a la definición de lo que es arrepentimiento. It's God's ongoing awakening to our brokenness, Es Dios continuamente nos muestra nuestro quebranto, causing us to turn away from sin causando que demos la espalda al pecado and to seek God's plan and power to restore us. y que busquemos el plan y el poder de Dios que nos restauran y nos renuevan nuestra adoración And renew our worship. y restauran nuestra adoración. Now let's consider this definition for just a moment. Consideremos esta definición por un momento. Do you see, it's not simply a one-time event. No es solamente una sola vez que hacemos un evento de una sola vez. It's a pattern. Es un patrón, It's a posture. es una postura, It's a way of life. es una forma de vida. It's not merely feeling bad or guilty over sin. No es solamente sentirte mal o culpable por tu pecado. Maybe you've seen this with children. Quizás ustedes lo han visto con sus hijos o con los niños. There's a worldly sorrow that we can feel. Hay como un dolor mundano que sentimos. So when we get caught doing something wrong, Cuando nos agarran haciendo algo malo, we feel sad because we got caught. nos sentimos mal porque nos agarraron. And maybe we're sad because of the punishment. Y quizás nos ponemos tristes porque sabemos que nos van a castigar. Or when we get a little bigger, we're sad about our reputation. Y cuando crecemos un poco más nos ponemos tristes porque está en juego nuestra reputación. We see this in Esau and Judas. Podemos ver esto en Isaac y en Judas. But this is not a godly sorrow. Pero esto no es un dolor realmente que viene de Dios. It's a sorrow rooted in my kingdom. Es un dolor que está basado en mi propio orgullo, en mi propio reino. But godly sorrow, Pero el dolor realmente que viene de Dios it's rooted in an offense against God. está basado en que hemos ofendido a Dios. It's His name that our sin has tarnished. Es su nombre que nuestro pecado ha manchado. And it's this grief Y es este dolor, esta angustia, that causes us to take the returno. que nos causa a nosotros tomar el retorno. And this repentance, it's the provision of wholeness. Y este arrepentimiento es la provisión de Dios para tener una vida plena. But it's a wholeness found only in God. Pero es tener esa plenitud que solamente se encuentra en Dios. And so this repentance, it's a return to true worship. El arrepentimiento es una vuelta, es un retorno a la verdadera adoración. And oftentimes it's the nature of our grief that reveals what we truly love. Y es usualmente la naturaleza de nuestro dolor o de nuestra angustia que revela realmente dónde está nuestro corazón. Are we really sad when the comforts of this world are taken away? ¿Estamos realmente tristes porque los confort de este mundo se nos han quitado? Are we most sad when God is not honored? ¿O realmente nos entristecemos cuando Dios no es honrado? When His name doesn't receive the glory that it's due? Cuando su nombre no recibe la gloria que se merece. You see, repentance, it's a whole person response to God. El arrepentimiento es una respuesta de nosotros como enteros hacia Dios, completa ante nosotros hacia Dios. It sees His person, His power, His promises. Y busca su promesa, su amor, su bondad. And in light of who God is, Y a la luz de quién Dios es. I now look in the mirror and I see myself more rightly. Y yo ahora me veo en el espejo y me veo como realmente soy. And this infinite distance becomes more clear. Y esta distancia infinita cada vez se hace más clara. That I am a broken sinner Que yo soy un pecador quebrantado, in need of a complete and holy God. en necesidad de un Dios santo. And so repentance unites my head
El arrepentimiento une mi cabeza with my heart, con mi corazón, with my hands. con mis manos. And so when what I think Lo que yo pienso connects with what I love, se conecta con lo que yo amo, with God as its objects, con el objeto que es Dios como nuestro amor. now my hands are set free to serve. Y ahora mis manos están libres para servirlo. This is repentance. Esto es el arrepentimiento. Now that we understand more about what repentance truly is, Ahora que podemos entender un poquito más de lo que el arrepentimiento verdaderamente es, I want to spend the rest of our time looking into one of the most beautiful stories of repentance. quiero que tomemos este tiempo que nos queda para ver una de las historias más hermosas del arrepentimiento en la palabra. And we find this story in one of the churches that Paul planted during his trip to Macedonia. Y encontramos este arrepentimiento en una de las primeras iglesias que Pablo planta en uno de sus viajes misioneros en Macedonia. Now, I believe Pastor Matthias gave you homework before the last scheduled soccer match. Yo creo que el pastor Matías les había dado unos deberes antes del último partido de fútbol, ¿puede ser? So I'm going to follow his Yo example. voy a seguir el ejemplo del pastor Matías. If you want to understand the background of 1 Thessalonians, Si quieren entender cómo se formó la iglesia de Tesalonicenses, get your mate cup this afternoon prepárense el mate esta tarde and read Acts 16 through 18. y léanse Hechos del 16 al capítulo 18. Just 3 chapters and you'll get a great portrait of how this church started. Solo 3 capítulos y les va a dar una visión general de cómo esta iglesia comenzó. Now, I'll try to boil it down for you. Pero yo voy a tratar de contarles un poco cómo fue. Paul was concerned about this new church. Pablo le preocupaba esta nueva iglesia. They had only been in existence for a few short months, Solamente habían nacido como esta iglesia en unos meses atrás. and they were experiencing extreme difficulty. Y ellos estaban pasando dificultades extremas. And so, Paul, being forced to leave, Y a Pablo lo forzaron a irse de la ciudad. sent his partners Silas and Timothy to check. Y él mandó a sus compañeros Pablo, Silas y Timoteo a ver cómo estaba la iglesia. He wanted to know if they were okay. Él quería saber cómo estaban, Were they standing firm in the faith? si estaban firmes todavía en la fe. Well, Silas and Timothy came back, Y Silas y Timoteo volvieron a Pablo con el reporte and they gave Paul a wonderful report. y le dieron muy buenas noticias. And so this letter is Paul's response to that news. Y esta carta de 1 Tesalonicenses es la respuesta de Pablo a ese reporte que traían de la iglesia de Tesalonicenses. I think this background is important for 2 reasons. Yo creo que esta parte de la historia es importante por 2 razones. First, it reminds us that these were new believers. Primero, que nos recuerda que estos eran creyentes nuevitos que acababan de conocer a Jesús. They had maybe only known Jesus for a few short months. Quizás solamente habían conocido a Jesús por unos pocos meses. And second, they were experiencing extreme Y persecution, estaban experimentando una persecución extrema. great hardships, Mucho dolor, mucha presión. all because of their allegiance to Jesus. Solamente por su alianza a Jesús, por seguir a Jesús. And so Paul, he's still concerned Y Pablo estaba preocupado that maybe in this daily struggle they would lose sight of God's salvation and drift back to their ways. Pablo estaba preocupado porque él tenía miedo que en esta batalla diaria que tenían de ser perseguidos, ellos perdieran el foco de la eternidad. In particular, as we think about repentance, En particular cuando pensamos sobre el arrepentimiento. I believe that chapter 1 of this letter El capítulo 1 de esta carta is a portrait of God's delight and design for his people, es un retrato del amor de Dios por su gente. that we might experience his salvation now Que podamos experimentar la salvación de Dios ahora and into eternity. y hasta la eternidad. So let's consider in 1 Thessalonians 1 3 truths about repentance. Y consideremos en 1 Tesalonicenses el capítulo 1 3 verdades. First, the role of repentance in salvation. Vamos a ver el rol del arrepentimiento en la salvación. Second, the response of repentance in salvation. El segundo es nuestra respuesta en el arrepentimiento. And finally, the result of repentance in salvation. Y número 3, el resultado del arrepentimiento en nuestra salvación. First, let's consider the role of repentance in salvation. Primero entonces vamos a considerar el rol del arrepentimiento en la salvación. The Bible, from its opening book, Genesis, La Biblia, desde su primer libro, el Génesis, to its final book, Revelation, hasta el último libro del Apocalipsis,
speaks to the place and importance of repentance. habla de la importancia y el lugar del arrepentimiento. And here's the basic summary. Y este es un resumen básico. Right living Para vivir justamente o correctamente, for a sinful people para gente pecadora, with a holy God con un Dios santo, requires repentance. se requiere arrepentimiento. Now, I know that you have all been practicing using your imagination. Bueno, Yeah? yo pienso que ustedes todos estaban practicando con su imaginación. So let's all pack into some of the double-decker buses that you have here in your imagination. Quiero que se suban conmigo a uno de estos colectivos que tienen ustedes, de esos de 2 pisos, And we're going to take a tour back through time. y nos vamos a ir en un tour para atrás en el tiempo, en la historia de la Biblia. And we'll look at how repentance is part of God's dealing with his people. Y vamos a ver cómo el arrepentimiento es parte de todo el trato de Dios con su gente. As your tour guide this morning, Como su guía turístico esta mañana, I want to point out the roadstones, the markers, the signs. yo quiero marcarles los carteles que vamos a ver. And it's really one word with 2 meanings. Es una palabra con 2 significados. Return, Retorno, restore. restauración. In the Hebrew, it's actually the same word. En el hebreo es en realidad una sola palabra. And so all throughout the Old Testament, we'll hear restore and return. Y todo a través del Antiguo Testamento en la Biblia vamos a escuchar estas palabras, retorno o restauración. So let's consider just a few examples. Vamos a considerar algunos ejemplos sobre esto. Consider the formation of God's people. Pensemos cómo se formó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. From one family, he was going to make a mighty nation De una familia iba a ser una nación poderosa, called Israel. llamada Israel. And so he called them and led them out of slavery in Egypt. Él los llamó y los sacó de la esclavitud de Egipto. And as they began to wander in the wilderness, Y cuando empezaron a caminar en el desierto, trouble was brewing. se venían los problemas. And here God speaks through his leader Moses. Y Dios habla a través de su líder, Moisés, In Deuteronomy chapter 30, en Deuteronomio capítulo 30. and he's speaking of both the blessings and the discipline that would come if they wandered from the truth. Y Dios acá les habla de las bendiciones y de las maldiciones que vienen como consecuencia de las acciones. And so look at verse 2. If they, Veamos el versículo 2. and return to the Lord your God, Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, you and your children, tú y tus hijos, and obey his voice in all that I command you today, y obedecen todo de corazón y con todo el alma los mandatos que te doy hoy, with all your heart and with all your soul, con toda tu alma y con todo tu corazón. then the Lord your God will Después el Señor tu Dios te va a restore te restaurará, te va a restaurar your fortunes and have mercy on you. y va a tener favor sobre vos. God's people were in danger of going the wrong way, incomplete, and they needed a returno. El pueblo de Dios estaba en peligro de ir por el lugar errado y necesitaban el retorno de Dios. And God's promise Y Dios prometió is that a return brings restoration. que si nosotros nos volvemos a Él, el arrepentimiento trae restauración. Now, consider the corporate worship of God's people, Israel. Ahora consideremos la adoración corporativa del pueblo de Israel. We could look at David's great confession in Psalm 51, Podemos mirar la confesión del rey David en el Salmo 51 or the song of God's people in Psalm 80. o la canción del pueblo de Dios en el Salmo 80. But let's consider Psalm 116. Pero miremos el Salmo 116. In the midst of great anguish, En el medio de mucho dolor, listen to the cry of the psalmist's heart. escuchen el clamor de este salmo. Look at verse 4. Miremos el versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Not only is it in the call of worship
in the Psalms. No solamente en esta adoración en los salmos, It's the cry of God's messengers, the prophets. es el clamor de los profetas de Dios. Consider Isaiah 55 Si miramos Isaías 55, and verse 7. el versículo 7, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. A few weeks ago, we looked at the great story of Ruth. Unas semanas atrás vimos la hermosa historia del libro de Ruth en las Escrituras. Do you remember that? ¿Se acuerdan? Are you awake? ¿Están despiertos? The story of Ruth was a story of redemption, La historia de Ruth era la historia de la redención, where God took a family that had experienced great loss, donde Dios muestra una familia que había experimentado muchísima pérdida and He bought back all that they had lost. y Él compró de nuevo todo lo que se había perdido. And through that purchase, Y a través de esa compra, He provided a son, Él proveyó un hijo and that son would become the father y ese hijo se iba a convertir en el padre that generations later que generaciones después, would give birth to Jesus Christ, que después iba a dar a luz the a true Jesucristo, Redeemer. el verdadero Redentor. Do you remember what it happens at the end of Ruth 4? ¿Se acuerdan lo que sucede al final del capítulo 4 de Ruth? As Naomi holds this child, Cuando Noemí abraza a su nieto, God says to her, Dios le dice, He shall be a restorer. Él va a ser tu restaurador. God is a great restorer. Dios es nuestro gran restaurador. Let's also consider the New Testament. Consideremos ahora el Nuevo Testamento en la Escritura. And whether it's in the teaching of John the Baptist Si es en la enseñanza de Juan el Bautista, or Jesus o las enseñanzas de Jesús, or even Peter, o aún las enseñanzas de Pedro, the common message el mensaje común is repent, for the kingdom of heaven is at hand. es el mismo. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Now, our tour bus, it's arrived back at 1 Thessalonians. Ahora con el bus de 2 pisos llegamos de vuelta a 1 Tesalonicenses 1. So we'll get out, stretch our legs a little bit, and look around. Y vamos a estirar nuestras piernas un poquito y vamos a dar una vuelta. Now let's look, based on this pattern that we've seen, Y vamos a mirar, de acuerdo a este patrón que hemos estado mirando, at verses 9 and 10. y vamos a mirar los versículos 9 y 10. Look with me. Miren conmigo. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Do you see the two core elements in these verses? ¿Ven estos 2 elementos claves en estos versículos? They turned from sin to God, Se volvieron del pecado hacia Dios and they are waiting for their full restoration at the return of Jesus. y están esperando la completa restauración a través de la venida de Jesucristo. So it's not just here, but it's all throughout the Bible. No solamente en este pasaje, sino en toda la Escritura, en toda la Biblia, From the beginning to the end, del principio al final. repentance is vital for a sinful people to live in harmony with God. El arrepentimiento es vital para que gente pecadora pueda tener de vuelta una relación con Dios. But you may be asking, Matt, what does a life marked by repentance look like? Pero ustedes me pueden decir, Matt, pero ¿cómo una vida marcada por el arrepentimiento es? ¿Cómo es? So let's consider the second truth that deals with the response of repentance Y in vamos a salvation. mirar a la segunda verdad que tiene que ver con nuestra respuesta en el arrepentimiento referente a la salvación. And here's what we learned from the lives of these believers in Thessalonica. Y esto es lo que aprendemos de los creyentes en la iglesia de Tesalónica. A satisfaction in God Una satisfacción en Dios produces faith-fueled effort que causa un esfuerzo producido por la fe to tirelessly show God's love para mostrar incansablemente el amor de Dios a otros, to others
while anticipating the return of Jesus. mientras se espera el regreso de Jesús. Look with me at the first 4 verses in 1 Thessalonians 1. Miremos los 4 primeros versículos de 1 Tesalonicenses 1. Here's where we find the great trio that happens numerous times in the New Testament. Acá encontramos este trío que aparece muchas veces en todo el Nuevo Testamento. Faith, love, and hope. Fe, amor y esperanza. Now it's rather interesting that this group is not alone, Pero es interesante que estas 3 palabras no vienen solas. but it is paired with very important descriptors. Están puestas juntas con descriptores muy importantes. Paul is thanking God for their work of faith. Pablo dice que él le agradece a Dios por su trabajo en la fe, Their labor of love, su labor en el amor and the enduring nature of their hope. y la naturaleza persistente de su esperanza. What stands out as we look at the lives of this early church is both how active they were Y lo que vemos que se resalta acá de esta iglesia nuevita es lo activa que era and how their allegiance to Jesus was standing the test of time. y cómo su alianza a Jesús estaba probada a través del tiempo. In all of this, don't miss the clear teaching of verse 4. Y esto lo podemos ver en la clara enseñanza del versículo 4. This picture of ongoing repentance was not the product of self-effort. Este arrepentimiento continuo no era el esfuerzo propio, It's caused by God's loving choice. es por la elección del amor de Dios. It's a gracious gift Es un regalo de gracia that brings the power of His presence through the Holy Spirit, que nos trae la presencia de Dios a través del Espíritu Santo bringing true transformation and change. y que nos trae verdadera transformación y cambio. Sound familiar? ¿Les suena familiar? It should. Debería. This is regeneration. Esto es la regeneración. And it's described and pictured for us here in this church. Y esto se describe muy claramente en esta iglesia, en este capítulo. And yet here we see the ongoing products of hearts that are transformed. Y acá vemos el resultado de corazones que son transformados. They're no longer pursuing the treasures of success, No están ya más persiguiendo tesoros de este mundo. money, Dinero, power, poder, or popularity, popularidad, but now they're seeking delight in God alone. pero ahora solamente buscan deleitarse en Dios solamente. And once they had experienced the joy and fulfillment in their restored relationship to God through Jesus, Y una vez que experimentas el gozo y la plenitud de esa relación con Dios a través de Jesucristo, they were set free to labor in the fields of love and faith. eran liberados para ahora poder trabajar en ese amor y en esa fe. And now it's no longer a self-receiving love, a self-seeking love, but a self-giving love. Pero ahora no es un amor que busca cosas para sí mismo, ahora es un amor que busca dar a otros. They are becoming like the Savior who rescued them. Y ahora se están transformando como el Salvador que los rescató. And so, because their repentance is rooted in God's honor, Porque el arrepentimiento está basado en el honor de Jesús. it's able to withstand the opposition and hardships that they faced. Puede soportar toda la oposición y toda la persecución que estaban enfrentando. As a people waiting patiently for Jesus to come back, Y estaban juntos esperando la venida de Jesús. it's the promises of God and Jesus that anchor us in the storm. Son las promesas de Dios en Jesús que nos anclan en las dificultades. Now, Paul describes this in Romans chapter 5. Pablo describe esto en Romanos 5. In the interest of time, we'll look past this and move on. Por causa del tiempo no lo vamos a leer. Do you see the connection, though? There's a connection between faith, hope, and love. Hay una conexión entre fe y amor. It's at the very core of God's design for salvation. Está en el centro del designio de Dios para la salvación. Now imagine for just a moment the joy that filled Paul's heart when he heard the report about this church. Pero ahora imagínense el gozo en el corazón de Pablo cuando escuchó el reporte de la iglesia de Tesalónica. One other thing to mention is the role that other people played in the lives of these people. Otra cosa importante de mencionar es el rol que juega otras personas. In verse 6, we see that they were imitators of the Lord, but also of Paul, Silas, and Timothy. Y vemos en el versículo 6 que ellos eran imitadores de Jesucristo, de Pablo, de Timoteo y de Silas y de otras personas también.
And I think it's significant for us to consider the impact that repentance in the lives of the missionaries had on this community. Y es importante que reconozcamos el impacto que tiene en la vida quizás de misioneros que están alrededor nuestro. So it leads us to our third and final truth, Y nos lleva a nuestra tercera y última verdad, the result of repentance in salvation. el resultado del arrepentimiento en la salvación. And here's what we discover. Y acá es donde descubrimos. Transformed servants Los siervos transformados carry God's truth llevan la verdad de Dios to the ends of the earth. a los fines de la tierra. We find this in the great commission of Jesus to his disciples in Matthew 28, Encontramos esto en la gran comisión que Jesús les da a los discípulos en Mateo 28, but it's also here. pero también está acá. God's gracious call and commission to a wayward people is to repent. El llamado de la gracia y el poder de Dios a la gente perversa es de arrepentirse. In 2 Corinthians 3, we see a little bit of how this works. Y en 2 Corintios 3 vemos cómo esto funciona. Look at verse 18. Veamos el versículo 18 juntos. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. This is just another way of describing the ongoing fruit of God's gift of repentance. Esto es otra forma de mostrar el fruto continuo del arrepentimiento. We become what we behold. Nosotros nos convertimos en aquello que observamos, Either for ruin para la ruina or restoration. o para la restauración. If we worship the lifeless idols of this world, Si adoramos los ídolos muertos de este mundo, we might have eyes but never see what God's doing. podemos tener ojos pero nunca ver lo que Dios está haciendo. We might have ears but never hear his voice. Podemos tener oídos pero nunca escuchar su voz. And we may have hands but they are Podemos tener lifeless. manos pero no tienen vida. We become what we worship. Nosotros nos convertimos en aquello que nosotros adoramos. But when God opens our eyes to see the beauty of Jesus, Pero cuando Dios nos abre los ojos para ver la belleza de Jesús, our whole world is transformed. nuestro mundo completamente es transformado. We are forever changed. Somos para siempre cambiados. And so as we adore him, Y cuando lo adoramos a Él, we become more like him. nos convertimos día a día más y más como Él. And so our likeness to Jesus, Y nuestro parecer a Jesús it becomes this light that God shines in a dark world. es esta luz que alumbra a este mundo oscuro. So look at the impact of this relatively young church on their world. Y miremos el impacto que esta iglesia nuevita tuvo en ese mundo de Macedonia en ese tiempo. In verses 7 and 8, we see the impact. En el versículo 7 y 8 vemos este impacto. It wasn't trapped in their city. No estaba atrapado en esa ciudad solamente. It couldn't be contained in their state. No podía ser contenido en su provincia. But rather like that van that rides around downtown Rio Cuarto Pero ahí, como ustedes van dando vuelta en la ciudad de Río Cuarto, with the big megaphone on top, con un megáfono arriba del auto, announcing something amazing, something exciting. como anda ese auto anunciando algo espectacular, algo que tienen que ir. Their lives and love for Jesus El amor de Jesús. sounded forth, Paul says, Dice Pablo que se anunciaba y se escuchaba en toda la región, to the ends of the earth. hasta el fin del mundo. Salvation is more than just a word. La salvación es mucho más que una palabra. Do you believe it? ¿Lo crees? I mean, seriously, this morning, are you grabbing hold of the truth of God's word? Seriamente esta mañana, ¿realmente entendés lo que quiere decir el arrepentimiento en la palabra de Dios? Is your life anchored by faith in the Lord Jesus? ¿Está tu vida realmente anclada por la fe en el amor de Jesús? You cannot answer yes without repentance. No podés responder sí a menos que tengas arrepentimiento. We are all in desperate need. Todos tenemos una necesidad desesperada. We need God to awaken our hearts Necesitamos que Dios nos sacude y nos despierte, so that we might see how glorious He is que podamos ver cuán glorioso Él es and see how broken and weak
we are. y qué tan quebrados y rotos y débiles somos nosotros. And when we rightly understand that difference, Y cuando realmente entendemos esa diferencia, God awakens that sense along the road Dios nos despierta y nos hace ver ese cartel en el camino, that we can't continue in the same way anymore. que no podemos continuar ciegamente en la dirección que íbamos. We need to take the returno Tenemos que tomar el retorno and worship God alone. y adorar a Dios solamente. We need to fix our eyes on Jesus, Necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo, the author and perfecter of our faith, el autor y consumador de nuestra fe, who for the joy set before him porque por el gozo que estaba delante de él, endured the cross. él soportó la cruz. Is that your life ¿Es esa this tu morning? vida esta mañana? You see, there are examples all throughout the Bible. Hay ejemplos en toda la Escritura. A man like Zacchaeus, Un hombre como Zaqueo a professional thief, era un ladrón profesional, and he encountered Jesus, pero él se encontró con Jesús and his life was never the same. y su vida nunca fue la misma. And then there's Peter, Y después está Pedro, a professional fisherman, era un pescador profesional. and in the middle of the day, En el mediodía, the worst possible time to catch fish, la peor hora para agarrar un pez, Jesus says to him, Jesús le dijo, cast your nets. tira tus redes. And Peter's thinking, Y you're Pedro está crazy. pensando, este está loco. But what does he do? ¿Pero qué hizo? He casts the net. Tiró la red. And do you know what happened? ¿Y sabes qué pasó? They could barely get the boats back. They were so full of fish. Casi dio vuelta el bote porque estaba tan llena de peces. But you know what's most important about that story? Pero ¿sabes qué es lo más importante sobre esa historia? It's not the fish. No es el pez, los peces, It's Peter's heart. es el corazón de Pedro. Because here was a self-reliant, Pedro era un autosuficiente, very successful muy exitoso, man. era un hombre muy fuerte. And in that story, do you know what he did? Y en esa historia, ¿saben lo que él hizo? He saw himself truly for the first time. Y él se vio cómo era él verdaderamente por primera vez. And he fell at Jesus' feet. Y él se tiró a los pies de Jesús. He said, "Depart from me, Lord, I am a sinful man." Y él dijo, apártate de mí, Jesús, porque soy un hombre pecador. And do you know what Jesus said to him? Pero ¿sabes lo que Jesús le dijo? Come follow me. Ven y seguime, I will make you a fisher of men. y yo te haré pescador de hombres. Peter needed a returno. Pedro ahí tomó el retorno. And as he turned and humbled his heart before God, Y cuando él se volvió y humilló su corazón delante de Dios, God used him to start the church and bring the gospel to the ends of the earth. Dios lo usó a él para comenzar su iglesia y traer el evangelio y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Now, I don't know where you're at this morning, Yo no sé dónde estás vos esta mañana, but I know this. pero yo sí sé esto. We have a God who is gracious and compassionate. Tenemos un Dios que es lleno de gracia y compasivo. He's slow to anger, Él es lento para la ira, and yet he abounds in loyal covenant love and truth. pero Él abunda en un amor de pacto y de misericordia. But don't be fooled. Pero no te creas esto como un tonto. He will by no means let the guilty go unpunished. Él no puede de ninguna manera dejar ir a los culpables sin un castigo justo. Will you turn and worship him? ¿Te vas a volver y adorarlo a Él? This is what the life of repentance is all about. Esto es lo que una vida de arrepentimiento, lo que una vida de arrepentimiento se trata. And as we become a people marked by repentance, Y como nos convertimos en una gente que está marcada por arrepentimiento, may the glory of God que la gloria de Dios shine in us alumbre en nosotros and through us y a través de nosotros to the ends of the earth. hasta los confines de la tierra. Amen. Amén. Let's pray and ask God to do that work. Oremos juntos y pidémosle a Dios que haga este trabajo de arrepentimiento en nosotros. Gracious Father, Padre de toda gracia, we are nothing without you. somos nada sin ti. And apart from you, we can do
nothing. y separados de ti nada podemos hacer. But you are a God of amazing love, Pero tú eres un Dios de un amor asombroso, that when we, like wandering sheep, would go astray, que como ovejas nos descarriamos turning to our own way, y nos seguimos nuestros propios deseos. you laid on your Son Jesus our sin, Vos cargaste en tu Hijo Jesús nuestro pecado and you took away the just condemnation we deserved. y vos tomaste la condenación justa que nosotras nos merecíamos. Oh, Father, may we see the beauty of your Son, Padre, que podamos ver la belleza de tu Hijo and may we worship him in spirit and in truth, y que podamos alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad, so that we might become like him, que podamos ser como Cristo, and that we might testify to his amazing glory. que podamos testificar de su gloria asombrosa. Oh, Father, may this church resound not just in Rio Cuarto, Que esta iglesia no solamente se escuche acá en Río Cuarto, not in Cordova State, no en la provincia de Córdoba, not just in the country of Argentina, no solamente en el país de Argentina, Father, but may their faith resound to the ends of the earth. pero que se escuche su fe hasta los confines de la tierra. I ask for the glory of your name, Te lo pido para gloria de tu nombre, by the power of Jesus' name. por el poder del nombre de Jesús. Amen. Amén.